Marco Proaño Maya, exdiputado, excandidato presidencial. Bienvenido a Contacto Directo. Muy honrado por esta atenta invitación. Buenos días. Ayer la Asamblea inició el primer debate del proyecto de ley que, entre otras cosas, permite reducir la jornada laboral y crea este seguro de desempleo. Usted, que conoce bien cómo funciona el sistema de la seguridad social, ¿por qué no cree que es conveniente crear ese seguro de desempleo y ya no recibir la cesantía a futuro? Un día como hoy, 8 de marzo de 1928, se expidió la Ley de Jubilación y Montepío Civil a favor de los empleados públicos, civiles y militares, para que tengan derecho a la pensión de jubilación, Montepío y fondo mortuorio a través de la caja de pensiones. Yo creo que esta es la inicial de la historia de la seguridad social en el país. La historia del IES ha sido la historia de la fuerza laboral del país. Millones de personas han sido atendidas en su salud. Se ha mejorado su calidad de vida en prestaciones como invalidez, vejez y muerte, cesantía, riesgos del trabajo, seguro social campesino. Y también los afiliados han podido enterrar con dignidad a sus muertos. Pero también la historia del IES ha tenido negaciones, contradicciones, desafíos. Sus recursos fueron perdidos en malas inversiones y en un alto costo administrativo. Y muchas veces el IES se sometió a las necesidades del poder de los gobiernos de turno. Pero ¿qué pasa, doctor, concretamente con este proyecto? Es importante conocer la historia del IES, lo que ha pasado, dónde han estado las fallas, pero ¿por qué usted no está de acuerdo con el proyecto que crea este seguro de desempleo, que está financiado, según consta en el proyecto de ley, con un 2% del aporte personal de la remuneración del trabajador, con el aporte patronal del 1% y el régimen solidario del seguro de desempleo? En este proyecto hay una regresión de derechos de los afiliados al IES. Primero, se suprime lo que se llama el tiempo de protección. Actualmente, cuando un aportante al IES queda cesante, tiene derecho durante 60 días a atenderse en las unidades médicas del IES y, si en ese periodo sufre una enfermedad, tiene derecho a ser atendido hasta su tal rehabilitación. Ahora, esa garantía se está derogando. Segundo, se suprime lo que se llama el régimen solidario de cesantía del Estado. Cuando se acumula en la cuenta personal de cesantía de un afiliado y si su valor es inferior a 2 remuneraciones de la última que tuvo el cesante, el Estado financia la diferencia. Y esta disposición beneficiaba a los trabajadores más vulnerables de menos recursos. Es decir, doctor, es decir, solo para que quede claro esa parte, allí existe en la ley actual una responsabilidad del Estado que debe cumplir cuando no son suficientes los fondos. Ahora se habla de un fondo solidario, pero está financiado de las mismas aportaciones del porcentaje en función de la remuneración del trabajador. Entonces, ¿cuál sería concretamente la diferencia? Hoy se está tomando del fondo de cesantía el 3% para crear un fondo solidario. Pero el fondo de desempleo o el seguro de desempleo debía tener su propio financiamiento y no perturbar el financiamiento del fondo de cesantía que lo podía retirar el cesante en su totalidad. Esta es una mala práctica. Nosotros ya comprobamos que cuando el Consejo Directivo del IES dispuso a través de una resolución
la redistribución de los aportes del Fondo de Pensiones al Fondo de Salud, se está lesionando gravemente el Fondo de Pensiones. En un documento oficial, subrayo oficial, de cobertura, afiliaciones y repartos, se dice que la redistribución de los aportes del Fondo de Pensiones al Fondo de Salud significa cada año un aproximado de 1.600 millones de dólares que se va mermando del Fondo de Pensiones. Es decir, en 6 u 8 años se va a descapitalizar totalmente el Fondo de Pensiones con las graves e irreparables consecuencias sociales. Esa sería una de las consecuencias. En general, usted sostiene que este proyecto es un golpe más al sistema de seguridad social que empezó con la eliminación del 40% del aporte anual del Estado al Fondo de Pensiones, luego el traspaso de las tasas de aportación del Fondo de Pensiones para que vaya al Fondo de Salud y ahora esto. Entonces, ¿en qué situación está el Fondo de Pensiones y por ende el futuro de los afiliados que aportan día a día con su trabajo y que pagan mes a mes al IES para un día jubilarse? Actualmente el Fondo de Pensiones tiene un patrimonio de cerca de 9.000 millones de dólares. Si usted hace una operación matemática sencilla de 1.600 por 6 u 8 años, no habrá recursos para pagar las pensiones a los jubilados en transición y sobre todo a las nuevas generaciones. Porque cuando hoy los afiliados activos aportan el 20.6 mensual por más de 30 años, ellos tienen derecho a la certeza, a tener las prestaciones que le den dignidad y solvencia a su vida. Mire, el tema de la salud es muy grave por 3 razones. Primero, se amplió la cobertura de beneficiarios no cotizantes, me refiero a hijas e hijos de los afiliados menores de 18 años, cuando en la ley está prohibido crear nuevas prestaciones sin financiamiento. Segundo, se desconoció la deuda del Estado con el IES por la atención de salud de los jubilados, una deuda auditada por la Contraloría General del Estado de 1.875 millones de dólares. Y mire usted, si se pagaba por parte del Estado esta deuda, ya no habría déficit de la salud pública. Ahora bien, el más alto concepto de la seguridad social es la universalización de la seguridad social. Pero es una garantía que, como dice un tratadista español, está en las constituciones de papel, que son las constituciones para países que no tenemos, para países que quisiéramos tener. Permítame un ejemplo. Actualmente hay cerca de 1.200.000 adultos mayores, más de 65 años, pero solamente 350.000 tienen una pensión de jubilación. La mayoría está en la indefensión, en la intemperie. No nos interesa la opinión de quienes piensan en el adulto mayor con la visión del desvalido, no. Solo queremos que se respete al adulto mayor, desde el poder, desde la gratitud y desde la bondad. Son algunas de las observaciones de Marco Proaño Maya, ex legislador, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy honrado.